Hola, bienvenidos a este podcast donde queremos aprovechar este tiempo para responder preguntas a dilemas actuales que hay en la iglesia, en el mundo evangélico. Así que en esta oportunidad tenemos al pastor Matías Buldain con nosotros. Gracias, Mati, por estar. No, Josué, es una alegría para mí. Gracias por la invitación. Qué bendición tenerte, tu vida, tu ministerio, y creo que va a ser de mucho ánimo y bueno poder aclarar un tema que es tan importante para la iglesia hoy. Mm. El pastor Matías es un fiel expositor de las Escrituras. Por más de 17 años el Señor le ha usado para fundar y pastorear la Iglesia Bíblica Misionera de San Justo en Buenos Aires, Argentina, y su ministerio ha sido una bendición no solamente para esta congregación, sino muchas congregaciones han sido bendecidas, animadas, edificadas por medio del ministerio de Matías. Así que es un privilegio su pasión por la formación de hombres también. El Señor le ha usado para fundar el Centro de Capacitación Pastoral, donde se entrenan hombres de diferentes lugares para servir en las iglesias locales. Y aún su familia, vemos la gracia del Señor, en cómo el Señor le ha bendecido con una familia preciosa, su esposa Nerina, sus 4 hijos. Gracias, Matías, por estar este tiempo con nosotros. Vamos a hacerte una serie de preguntas con la intención de que puedas ayudarnos a aclarar algunos principios de las escrituras. Mm. Eh, Hoy, en la actualidad, vivimos en tiempos donde el pragmatismo se ha infiltrado, se ha metido en las iglesias, y las iglesias han cambiado la santificación bíblica por programas, por actividades, por eventos. Eh, y en esta edición queremos responder preguntas sobre cómo recuperar ese genuino deseo por la santificación bíblica en el pueblo de Dios. Y oramos para que el Señor pueda usar este tiempo para edificarnos, para ayudarnos a aclarar este tema. Algunas preguntitas que queremos hacer y, sobre este tema. ¿Por qué pensás, Matías, que es urgente que la iglesia Mm. recobre su celo por la santificación bíblica? Mm. La verdad es que todos sabemos que esto es algo que necesitamos afirmar y aclarar continuamente. Y miramos ahí afuera y vos decías, vemos un panorama muy, muy triste de lo que está pasando en la vida de las iglesias. Vos mencionaste el pragmatismo y es una de las cosas que vemos pasar es que la iglesia parece más interesada en impresionar al mundo que en agradar a Dios. La iglesia parece más deseosa de lograr el éxito que de vivir vidas piadosas. La iglesia parece desorientada en cuanto a cuál es su verdadero llamado y su identidad. Y tanto de esto gira alrededor de este principio de cómo la iglesia entiende su llamado a ser santa y a reflejar la gloria de Dios por medio de vidas piadosas. Y bueno, esa es nuestra pasión hoy, es poder recuperar este valor y es algo en lo que, por la gracia del Señor, estamos trabajando en la vida de nuestra propia iglesia y también orando que el Señor nos permita tener comunión entre hombres que valoran también esto mismo y podamos trabajar juntos en crecer hacia una visión del ministerio más bíblica, enfocada en las prioridades bíblicas y usando las herramientas bíblicas para poder vivir una vida que glorifica al Señor. Hace poquito tuvimos la conferencia de Iglesia, fue una tremenda bendición. Disfrutamos de la exposición, de la comunión con los siervos de Dios. Y este tema es un tema que se habla mucho en esa conferencia y edifica tanto al pueblo de Dios. Pero en la actualidad existe una tensión en cuanto a la salvación. Suele haber una confusión entre la justificación y la santificación. Hmm. ¿Podrías ayudarnos a aclarar ese tema? Sí, sí, creo que este es uno de los puntos importantes que hay que aclarar para encaminarnos hacia este tema de cómo recuperar la santificación. Así que primero podemos definir los términos. Cuando pensamos en justificación, lo que estamos pensando es en una obra de Dios
que declara justo al pecador por los méritos de Cristo por medio de la fe. Hay un pasaje ahí en 2 Corintios que describe esto de una forma muy gráfica. En 2 Corintios capítulo 5 dice el versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces hay como una transacción que describe este pasaje en donde nuestro pecado va a ser acreditado a la cuenta de Cristo, y en esa cruz Él va a morir en nuestro lugar y pagar la deuda de nuestro pecado. Pero a la misma vez hay otro lado de esa transacción en donde la justicia de Cristo va a ser transferida a la cuenta del creyente. Así que ahora, por los méritos de Cristo, el creyente es visto por Dios con la misma justicia de Cristo. Ahora, la justificación a veces se toma como si fuese a ser simplemente eso, un acto em, judicial por el que Dios declara justo al creyente. Pero es más que eso, porque esta justificación no es solamente Dios diciendo, ahora te voy a ver como justo, sino que es de hecho una transformación poderosa en la vida del creyente, que hace que Él ahora haya sido hecho justo. Y por lo tanto, eso cambie sus deseos, sus inclinaciones y cambie su naturaleza para que Él empiece a reflejar esa justicia que ahora fue puesta en Él. Entonces hay un pasaje ahí en Primera de Juan que toca justo este punto. En el capítulo 2, el versículo 29, dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, Juan lo que está diciendo es: no se dejen engañar. La justificación se va a ver reflejada en una vida de justicia. El que hace justicia, ese es el que nació de Él. Entonces la justicia no queda solamente en una nueva posición delante de Dios, sino que se va a ver reflejada en una vida que va a buscar la justicia. Así que de este lado podríamos entender justificación. Y ahora el otro término es santificación. Y la escritura muestra que en el momento de la conversión, la nueva naturaleza que recibimos, lo que hizo fue implantar la persona de Cristo en nosotros. Y también en un acto poderoso y soberano de Dios, fuimos apartados de este mundo para ser posesión exclusiva de Dios y reflejar la santidad de Dios en este mundo. Así que la santificación, en un sentido, ya sucedió en el creyente, porque ya fuimos separados del mundo y ya fuimos regenerados y transformados, y ahora nuestra nueva naturaleza es santa. Pero aunque somos santos, fuimos llamados a ser santos. Y en esto lo que está mostrando la teología bíblica no es solamente que el creyente fue declarado santo, sino que ahora va a ser llevado en la práctica a reflejar la santidad de Dios. Ahora, la santificación para el creyente no es el esfuerzo por producir la santidad, sino que es la obra del Espíritu Santo por la que el viejo hombre va a ser quitado y destruido completamente para que esa nueva naturaleza santa se pueda reflejar en nuestro día a día. Entonces, la santificación es un proceso que va a terminar cuando seamos como Cristo en la práctica. Y acá es donde está la confusión. La iglesia de hoy en día parece haber comprado un evangelio que le habla de la justificación y le habla de esta nueva posición que tiene el creyente, y le habla del perdón y de la seguridad que tiene ahora el creyente por ser declarado justo, pero no resalta
este propósito de Dios en llevar al creyente hasta ser como Cristo a través de este proceso de santificación. Entonces, esta, esta confusión hace que a veces el Evangelio, que trata de escapar de una salvación por obras, elimine por completo este llamado de Dios a vivir una vida santa. Y entonces el énfasis en la justificación, sin considerar el propósito de Dios en formar a Cristo en nosotros, puede distorsionar nuestra imagen de qué significa ser de Cristo y el llamado a vivir una vida que refleje la santidad de Dios. Amén. Oh, qué apropiado y qué claro. Gracias por la respuesta. Hay corrientes hoy en el mundo evangélico equivocadas en relación a este tema de la santificación que se escuchan. ¿Podrías ayudarnos a entender mejor ese tema? Mm. Sí, la verdad es que hay muchas ideologías y corrientes que están atacando esta doctrina porque el enemigo lo que quiere es frenar la efectividad de la iglesia. Entonces, la santidad es el medio por el que Dios va a mostrar su gloria en la iglesia. Y Satanás odia esto y por eso va a haber muchos ataques a esta doctrina. Si podríamos señalar simplemente algunos, creo que uno de estos movimientos podríamos resumirlo con el término de la hipergracia. La gracia es una doctrina preciosa de las Escrituras que nos enseña que la salvación no tiene ninguna relación con el mérito, sino que es una obra de Dios. Dios es el que salva y Él lo hace con su poder soberano y Él es el que inicia y completa esa obra en nosotros. Pero este concepto de gracia a veces es distorsionado por lo que llamaríamos la hipergracia. Y este movimiento lo que diría es que una persona puede disfrutar de los beneficios de la salvación sin tener ninguna intención de abandonar el pecado y sin hacer ningún esfuerzo por vivir una vida que agrade a Dios. Este movimiento de la hipergracia aún diría que una persona podría entregarse a una vida de pecado indolente y aún justificarla y sentirse aún seguro de estar en Cristo y de tener las promesas del Evangelio y de un día disfrutar de las glorias del cielo sin nunca cuestionar esa fe para preguntarse si esa fe es genuina o no. El movimiento de la hipergracia pasa por alto todas las advertencias bíblicas al autoengaño y al hecho de que hay muchos que profesan una fe que es hueca, que no salva. Y entonces la hipergracia parece pasar por alto estas advertencias y parece pasar por alto todos los llamados de las escrituras a vivir una vida de santificación. Entonces creo que este es uno de los grandes peligros de nuestro tiempo, el asociar la gracia con una visión distorsionada del Evangelio que hace que una persona confíe en una salvación que no demanda un abandono completo del pecado. El segundo error que viene a mi mente sería el legalismo. Si pudiésemos cruzar al otro lado del espectro, también vemos esto, ¿no? Donde personas están pensando que por su esfuerzo van a agradar a Dios. Y el legalismo se basa entonces en un intento de justicia propia que va a buscar encontrar esa misma seguridad de salvación, pero en cumplir las reglas que uno mismo inventó. Y el legalismo va a llevar inevitablemente a la hipocresía, a una apariencia de piedad, pero nunca al poder de una vida piadosa que vive en libertad. Entonces, el legalismo es otro peligro de nuestro tiempo en donde muchísimos grupos y movimientos están promoviendo
una vida que está basada en el esfuerzo personal y que termina en la ansiedad y el afán de una vida que nunca llega a cumplir las demandas que uno mismo se ha impuesto. Pienso que tal vez un tercer peligro sería la pasividad en la santificación. Y hay muchos pastores que con buena intención han ofrecido al pueblo cristiano un camino hacia la santificación que resalta algo que es valioso y precioso, pero que al final termina socavando la responsabilidad del creyente de luchar y de disciplinarse para la santidad. Entonces, en este movimiento de la pasividad, por ejemplo, se va a poner énfasis en que Dios es el que produce la santificación. Y sería pensar al creyente que esto va a pasar de manera automática. Entonces, que de alguna manera, por simplemente amar a Cristo y desearlo a Él, la santificación va a venir natural. Y que ese deseo por Cristo va a hacer que el poder del pecado desaparezca y que yo viva una vida cada vez más piadosa. Pero esto supone que ese deseo siempre va a estar y pasa por alto todos los imperativos bíblicos, todas las órdenes de la Escritura a, a obedecer y a esforzarnos por la santificación. Entonces, la pasividad hace pensar al creyente que por solamente mirar a Cristo, enfrentarnos a su verdad y pensar pensamientos correctos en cuanto a las promesas futuras del Señor, esto por sí solo va a producir el deseo y, y la libertad del pecado. Pero esto pasa por alto todas las órdenes a vivir en obediencia y hace al creyente inefectivo en su lucha contra el pecado. Entonces, creo que el amor por el Señor es una motivación bíblica para obedecer, pero creo que la obediencia muchas veces va a suceder en momentos cuando el deseo no está ahí. Y la iglesia hoy parece mucho más inclinada a alimentar el deseo y la pasión que a comprometerse con el trabajo arduo de la obediencia, aun cuando el deseo no está, aun cuando el llamado de Dios va en contra de todo lo que nuestra carne quisiera, ¿no? Entonces, la santificación bíblica tiene que ser rescatada aún de esa tendencia a, a suponer que solo va a pasar por mi nueva naturaleza o por mi identidad en Cristo o por un efecto que la palabra va a tener por sí sola en el creyente. Entonces, hay muchos creyentes que son alimentados con la escritura y que aprenden principios, pero al no estar ese mecanismo en donde el creyente es acompañado y en una manera guiado a la obediencia, la santificación sufre y entonces vemos la inefectividad en el crecimiento espiritual. Mm, wow, sí. Pensando en este tema de la santificación, en este aspecto pasivo que estabas desarrollando, qué efectos, qué consecuencias vos ves para la vida de la iglesia de seguir esta corriente? Mm. Yo te decía hace un momento que el enemigo quiere destruir la iglesia, la odia, y no puede eh, destruirla simplemente con resistencia. Lo que necesita es el engaño, porque el engaño lo que va a hacer es distraer a la iglesia de su llamado, lo que va a hacer es volver a la iglesia inefectiva. Entonces, claro, cuando una iglesia no está buscando la santificación y no está usando los medios de gracia de manera eficaz, a donde va a llegar esta iglesia es a ponerse en gran peligro frente a toda clase de pecados que van a socavar la vida de la iglesia. El pecado es nuestro gran enemigo.
El enemigo no es el gobierno, el enemigo no son los enemigos o las amenazas externas. El enemigo que la iglesia debe temer es su propio pecado. Este es el consejo que Balaam dio a Balac. Lo que necesitaba para destruir al pueblo de Dios es poner tropiezo. Y una de las formas en las que el diablo ha logrado poner tropiezo a la iglesia es hacerla pasiva, es dormirla en el campo de batalla, es hacer que la iglesia se sienta segura cuando el pecado está avanzando. Y si el pecado avanza en la vida de la iglesia va a perder toda su plataforma ministerial. Una historia que puede ilustrar esto es la historia que aparece ahí en Hechos 5 con el pecado de Ananías y Zafira. La iglesia está avanzando, el testimonio de la iglesia está sacudiendo la ciudad de Jerusalén y el Señor está trayendo mucho fruto. Y lo que el enemigo va a traer a la vida de la iglesia ahora, como su estrategia para frenar todo esto, es el pecado. Y el enemigo lo hace porque él sabe el daño que va a hacer una vida de hipocresía y de pecado oculto a una congregación. Y a medida que la iglesia ha bajado la guardia y ha dejado de avanzar en el celo por la santidad, la iglesia se ha vuelto inefectiva en su misión en este mundo. Y el Señor ha elegido que sea la iglesia local el instrumento por el cual Él muestre su gloria en este mundo. Lo que dice en Efesios capítulo 3, cuando termina esa oración preciosa, Pablo va a decir, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Dios se glorifica en la iglesia y Dios muestra su gloria en la santidad de la iglesia. Entonces, una iglesia que no está buscando la santidad es una iglesia que está en peligro y es una iglesia ineficiente, sin importar sus números, sin importar la imagen que el mundo tenga. La iglesia que no vive la santidad bíblica ha perdido toda su efectividad para lograr la misión de glorificar a Dios a través de la santidad de sus miembros. Entonces, este creo que es el peligro de la pasividad. Muy apropiado todo lo que nos está compartiendo. Muchas gracias. Hay, relacionado al mismo tema, en el mundo cristiano, hay grupos que llaman a la santificación activa o señalan que la santificación activa es una forma más del legalismo. ¿Qué dirías al respecto? Sí, lo entiendo, porque la verdad es que el esfuerzo por la santificación podría reflejarse en el legalismo. Yo recién cuando describía el legalismo decía que el legalista creó un sistema de reglas que no son bíblicas y que busca a través de esas reglas establecer una justicia propia. Ahora, el legalismo es algo que la Biblia condena, pero vos señalabas en tu pregunta que hay veces en donde personas están viendo a alguien esforzarse por la santidad y relacionan el esfuerzo con legalismo, relacionan las medidas radicales con legalismo. Y entonces ven a alguien em, odiar el pecado y ven a alguien caminar lejos del pecado y piensan, eso es extremo, eso no es necesario. Y creo que ahí hay una confusión, porque el esfuerzo por la santificación no es lo que lleva al legalismo. De hecho, lo diría aún de una forma más firme. Ninguna medida de esfuerzo te pone en peligro jamás de caer en el legalismo. No es la cantidad de esfuerzo que pones, no es lo drástico de las medidas que tomas lo que te hacen un legalista, sino que es en dónde estás poniendo tu confianza para la santificación y cuál es la meta real atrás de ese esfuerzo.
Entonces creo que un pasaje que puede ayudar ahí a corregir ese error sería el pasaje de Filipenses capítulo 2. En Filipenses 2:12, Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo asume que el creyente es por naturaleza obediente. Y él está esperando que los creyentes obedezcan en todo lo que él acaba de instruir a los creyentes. Entonces, Pablo no está tratando de convencerlos de esto, está alentando lo que es natural en el creyente. Y ahora le dice, mucho más ahora que él no está presente, ellos deben ocuparse, y esta palabra va a resaltar esta responsabilidad de la iglesia de poner toda diligencia en su salvación. Y acá por salvación no está hablando Pablo de la salvación de la condena del pecado, porque en eso no hay ningún esfuerzo que hacer. Esto es una obra que sucede de manera inmediata en el momento de la conversión. Cuando la persona pone su fe en Cristo, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ningún esfuerzo. Pero la salvación no terminó ahí. La salvación recién comienza. Ahora el creyente va a avanzar en su salvación, en la victoria sobre el pecado que tanto odia él ahora. Y va a ver cómo el poder del pecado va a ir desapareciendo en su vida a medida que él va usando los medios de gracia. Y en esto es donde Pablo dice que el creyente tiene que poner todo su esfuerzo, ocuparse de su salvación, con temor y temblor. El creyente no va a tener una actitud pasiva y confiada, sino que él va a entender la importancia de la santidad. Él va a caminar todo el tiempo de su peregrinación delante de un Dios santo y por eso con temor reverente, sabiendo de que Dios no hace acepción de persona, y entonces él va a temer delante de este Dios a quien él profesa ahora como Padre. Y con ese temor y temblor, él se va a ocupar de luchar contra su pecado. ¿Cuánto? Acá en el pasaje no advierte de ningún peligro en cuán extremo se puede volver esta lucha. No, no, Jesús aún dice que en esta lucha uno va a tener que tomar medidas radicales. Y si fuese a ser necesario sacarse un ojo, cortarse un brazo, Jesús dice es preferible entrar en la vida, o sea, entrar en el reino y disfrutar de los beneficios del reino sin un ojo y sin un brazo, que con todo el cuerpo ser echado en el lago de fuego, en el infierno eterno. Entonces, no hay ninguna medida demasiado extrema que te vuelva un legalista. Pero ¿qué es lo que te vuelve un hombre fiel en vez de un legalista? Bueno, la motivación. Es lo que dice el versículo 13. ¿Por qué me voy a ocupar de mi salvación con temor y temblor? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que distingue al fariseo del creyente no es que el creyente se relaja frente a su deseo de vivir una vida santa. No, es que el creyente no tiene ninguna confianza en su propio esfuerzo para la santidad. El creyente confía completamente en el poder de Dios, que le dio estos medios que son poderosos, pero que no son una mecánica humana, sino que son un medio de gracia divina. Dios trae la santificación en la medida en que nosotros confiamos en Él y por la fe usamos las herramientas que Él nos dio. Entonces, sabiendo que Dios poderosamente obra en nosotros, no solamente la liberación de la condena del pecado, sino la liberación del poder del pecado. Entonces, confiados en eso, nos esforzamos, sabiendo que Dios va a hacer lo que ningún hombre puede hacer, librarnos del pecado que tanto odiamos. Entonces, en la práctica, el creyente se ve aún mucho más celoso por la santidad que el hipócrita, que el legalista. Porque el legalista solo está buscando una santidad aparente. El creyente está buscando una santidad real, completa, que es producida por Dios en el corazón y que se manifiesta en la práctica.
Por eso es que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 que si vuestra justicia no fuera a ser mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo sé que algunos podrían tomar este versículo y decir, Matías, bueno, pero Jesús ahí está hablando de la justificación posicional. Entonces lo que Jesús está diciendo es que para entrar al reino de los cielos vos tenés que ser declarado justo. Y así tu justicia va a ser mayor que la de los escribas y fariseos. Pero hay un problema con esa interpretación. Es que Mateo nunca usa la palabra justicia en el sentido posicional. Pablo sí, pero Mateo nunca. O sea, decir que Mateo está hablando de la justificación posicional sería un ejemplo de eisegesis, o sea, de importar en ese texto un sentido que no está ahí, y no de exégesis. No, lo que Mateo está diciendo es que en la práctica el creyente es más justo que el fariseo. Porque el fariseo solamente está limpiando lo de afuera. El creyente está limpiando lo de adentro y lo de afuera. El creyente puede vivir una vida de verdadero amor, de verdadera santidad. El fariseo no. Pero el peligro no está en esforzarnos, todo lo contrario. El peligro está en no esforzarnos. Porque Jesús dijo, si tu justicia no es más que la del fariseo, si vos no sos más santo en la práctica que un fariseo, vos no sos parte del reino de Dios. Vos no mostrás las marcas de un verdadero hijo de Dios. Entonces, si vos no querés ser un hipócrita, un legalista, la respuesta no está en no esforzarte o no ser radical, sino que la respuesta está en no confiar en tu esfuerzo, sino esperar en la gracia de Dios y esforzarte en la gracia de Dios para que Dios haga en vos lo que ningún hombre puede hacer. Sería la clave. Amén. Qué bendición, hermano. La verdad, la claridad y a su vez es una exhortación, un ánimo para nosotros, para la iglesia, escuchar, recordar estas verdades. Ya para ir finalizando, me gustaría que puedas explicarnos cuáles son los pasos que una iglesia, que un creyente, una iglesia tendría que dar para revertir este mal entendimiento de la santificación, o si podrías describirnos cómo se vería una iglesia que ha entendido la santificación de una manera bíblica. Mm. Bueno, en el punto de partida, en todo el proceso de santificación, Dios colocó el ministerio de la palabra. La palabra es ese detonante que pone en marcha todo el mecanismo para que una iglesia se desarrolle y, y pueda madurar y llegar a ser como Cristo. Entonces tengo que decir que el primer paso para que una iglesia se vuelva una iglesia eh, madura y una iglesia que abrace la santificación bíblica sería que en esta iglesia haya un compromiso por la autoridad de las escrituras y la suficiencia de las escrituras que se vea reflejado en un ministerio de predicación fiel, un ministerio de predicación en donde el liderazgo de la iglesia pueda guiar a la iglesia, alimentar a la iglesia con la verdad bíblica y de esa manera equiparles para que ellos se edifiquen mutuamente. Mm. Entonces, creo que ahí es donde hay que comenzar. Una iglesia no va a madurar más allá que la madurez de la predicación que está alimentando a esa iglesia de manera regular. Ahí es donde hay que comenzar, pero no puede terminar ahí, ¿no? Una iglesia lo que necesita a partir de su compromiso con la autoridad de la Escritura y la suficiencia de las Escrituras, es evaluar todos los ministerios y dejar que las Escrituras den forma a esos ministerios y establezca las prioridades correctas para cada uno de esos ministerios, establezca los principios que van a dar forma a la vida de cuerpo en cada uno de esos ministerios, en la vida de los jóvenes, los niños, las mujeres, los hombres, en nuestro concepto de lo que implica el trabajo de discipular a otros. Hoy hay mucho que tenemos que crecer aún en esto, ¿no? Donde hemos reducido el discipulado a un material y un método, cuando el discipulado lo que implica es
la influencia que va a llevar a alguien a imitar a un mentor que le está llevando hacia ser más como Cristo. Entonces, lo que llamamos las filosofías de ministerio tienen que ser ajustadas por nuestro entendimiento bíblico. Y de ahí la iglesia tiene que cambiar su orientación de estar movida por los programas para producir resultados a una iglesia que puede de una manera orgánica vivir la dinámica de cuerpo para producir crecimiento bíblico. El crecimiento bíblico se mide a la luz del propósito de Dios de llevarnos a ser como Cristo. Entonces, la iglesia que abandona este impulso que nuestro tiempo está trayendo de buscar el pragmatismo, debe revertirlo para buscar la santificación. Entonces, ¿cómo se vería una iglesia que tiene estas dinámicas? Una iglesia que está abrazando la santificación bíblica, una iglesia madura. Sería así, en una iglesia madura lo que tenés es em, pastores y ancianos que están poniendo la escritura como la prioridad de sus ministerios y están dedicando tiempo a estudiarla, a enseñarla, no solamente desde el púlpito, sino en toda la vida de la iglesia y a modelarla. Y tenés creyentes que tienen celo y apetito por la escritura y que están absorbiendo e incorporando las verdades que están escuchando y las están queriendo vivir y después las están usando para enseñarse mutuamente. Y la iglesia tiene ámbitos y lugares en donde esto está siendo transmitido y la iglesia está siendo equipada para que después pueda salir y edificarse mutuamente. Y lo que vos verías es el ministerio de la iglesia no sucede en medio de los programas, sino como consecuencia de los programas, en la vida cotidiana, en donde los creyentes se involucran uno en la vida del otro y están teniendo amor como para em, meterse en la vida de otro y el conocimiento bíblico como para aplicar la verdad a la necesidad del otro y, y asume cada uno esa responsabilidad de restaurar y de afirmar y de acompañar a otros. Creo que la vida de una iglesia sana también se va a reflejar en el compromiso de esta iglesia por la disciplina bíblica, en donde todo el tiempo la iglesia está exhortándose y corrigiéndose. Y entonces esto está exponiendo a los falsos creyentes que son como tumores en la vida de la iglesia, que van a destruir toda la iglesia. El hecho de que la iglesia no esté exponiéndolos y esto esté creciendo y afectando el testimonio de la iglesia y la vida de la iglesia es un gran mal de nuestro tiempo. Entonces la disciplina de la iglesia en donde el proceso va a exponer a los falsos creyentes va a ser parte también de la evidencia de una iglesia que ha abrazado la prioridad de la santificación bíblica. Entonces, creo que estas serían algunas de esas marcas que debemos aspirar a que cada iglesia en nuestros contextos pueda tener. Y esta es nuestra oración. Esto es lo que estamos pidiendo al Señor y en lo que estamos trabajando arduamente también. Esto es lo que motivó esta conferencia y la razón por la que elegimos este tema. Y esperamos que el Señor nos rodee de muchos hombres y ministerios e iglesias en todos los contextos para que podamos avanzar en esto que tanto necesita el mundo hoy, ver la gloria de Dios en la iglesia a través de las vidas santas de sus miembros. Amén. Amén. Wow, qué apropiado fue tratar este tema. Gracias por compartir con nosotros, exponer la verdad y traer claridad en cuanto a este tema, ¿no? La santificación no es una opción para el creyente,